Y lo que vamos a ver ahora es la segunda parte de planillas electrónicas. En este caso nos vamos a dedicar a entender el concepto de ordenamiento, de uso de condicionales y finalmente de búsqueda. ¿Okay? Así que esos son los tres temas que vamos a realizar el día de hoy. Entonces estos son filtros, lo que vamos a trabajar son filtros para manejar las planillas electrónicas. Estos filtros nos permiten recuperar datos de interés o bien ordenar bajo algún criterio. ¿De acuerdo? Tienen muchas ventajas esto, particularmente son muy sencillos de usar, no requieren gran conocimiento, básicamente es decir qué cosa quiero ordenar, y son visibles inmediatamente los resultados, ¿ok? Y por supuesto si uno se equivoca se puede arrepentir, ¿ok? Se puede deshacer. Pero también tienen desventajas, y la desventaja mayor tiene que ver con el uso. Hay que tener mucho cuidado con el uso, porque puede incluir datos que no son de interés o puede incluir datos, dejar de lado datos que sí son de interés. ¿Okay? Así que eso es como lo único que hay que tener cuidado con el manejo del ordenamiento o del manejo de datos, en particular dentro de una planilla electrónica. ¿Okay? Para ordenar, básicamente es tan sencillo como decidir o marcar la zona de interés. En este caso estoy marcando el root y la edad. Y después simplemente selecciono la opción de ordenar que está dentro de datos. ¿Okay? Dentro de datos está la opción ordenar. ¿Okay? Y aquí yo puedo tener tres opciones. Puedo ordenar de menor a mayor, puedo ordenar de mayor a menor, o bien puedo elegir este ordenar que aparece acá, y en cuyo caso me aparece un menú. ¿Okay? Aquí me aparece un menú, y en este menú yo elijo cuál es la columna que quiero ordenar. Entonces yo le digo, bueno, mi columna tiene encabezados, en este caso tiene el root y la edad, y de los cuales yo elijo la edad. Entonces después le digo aceptar, y esto se ordena automáticamente. Bien, Ok. lo que tengo acá es la tabla con los root y la edad. Y lo que vamos a hacer es ordenar esta tabla. Entonces, la primera parte que tenemos que hacer es seleccionar los datos de interés. Aquí selecciono los datos de interés. ¿De acuerdo? Y luego tengo que decir, bueno, voy a datos, y dentro de datos voy a elegir las opciones de ordenamiento. ¿Ok? Entonces voy a decir, bueno, quiero ordenar. Eso me genera automáticamente, me aparece un menú. En este menú, como pueden ver, yo digo que mi lista tiene un encabezado. ¿Ok? Y lo que yo digo es decir cuál de los dos elementos me interesa. ¿Ok? Voy a ordenar, por ejemplo, por la edad. ¿De acuerdo? Y le digo que es de menor a mayor, que es lo que aparece ahí. Uno puede elegir de menor a mayor, de mayor a menor, ok, o dependiendo de otra opción más que uno quiera seleccionar. Y después le dice a aceptar, ok. Y puede hacer más cosas. Uno puede agregar una segunda opción de ordenamiento o una tercera, etcétera, dependiendo cuántos valores uno tenga. Entonces yo puedo decir, bueno, en caso que haya empate, que defina por el root. ¿Ok? Entonces ahí en caso de empate va a definir por el root, que es el segundo criterio de ordenamiento. ¿Ya? Entonces le digo ya, y ahora sí le digo finalmente aceptar. ¿Ok? Entonces la lista ahora queda ordenada, como pueden ver, y está ordenada de menor a mayor por la edad. ¿Ok? Podemos repetir el mismo ejercicio. Nuevamente le digo ordenar. Y esta vez voy a cambiar un poco el criterio. Voy a decir, bueno, voy a meter solo un solo criterio. Vamos a decir que el criterio va a ser el root, que lo ordene por el root. ¿Ok? Y en este caso, le voy a decir que sea de mayor a menor. ¿Ok? Y le pido ordenar y ahí está. ¿Okay? Ahí están los root ordenados de menor a mayor. En este caso los va a tratar como string. Aparte de ordenamiento también están los condicionales. ¿Okay? ¿Qué es un condicional? Básicamente cuando tengo que tomar una decisión. ¿Okay? Ya sea porque tengo que tomar un camino u otro camino. ¿Ya? Los condicionales es una función. La función se llama así en español o if en inglés. ¿De acuerdo? Y tiene tres partes. Tiene la condición, tiene el valor en caso que sea verdadera la condición y tiene el valor en caso que sea falsa la condición. ¿Okay? ¿Y cómo se usa? Bueno, es relativamente sencillo. Vamos a tomar esta tabla. De esta tabla tengo los alumnos, tengo el promedio de los alumnos y tengo además su nota final. ¿De acuerdo? Entonces, la nota final vamos a decir que va a ser su nota, salvo cuando está reprobado. ¿De acuerdo? Cuando tiene promedio bajo 4, entonces en caso no va a aparecer la nota, sino que va a aparecer la palabra reprobado. ¿Ok? Entonces tengo que transformar estos datos en estos nuevos datos que están acá.
¿Ya? Entonces, para cada una de estas celdas voy a implementar la siguiente función. Lo que yo digo es que pregunto si la celda B4 es menor que 4, que es el caso de acá. Este es B4, digo, es menor que 4. En ese caso aparece la palabra reprobado. Bueno, y si no es el caso, es decir, en caso que fuera falso, es decir, que no es menor que 4, en ese caso aparece la nota B4, que es el caso de las filas 2, 3 y 5. ¿Okay? Entonces, esto es el condicional basado en una consulta simple. He generado una tabla un poquito distinta, de hecho la ubiqué en la columna M, pero acá abajo he puesto la fórmula que vamos a poner. Okay, lo que yo estoy diciendo es que si N2 es menor que 4, es decir, esta celda es menor que 4, entonces aquí debería aparecer la palabra reprobado. En caso contrario, debería aparecer el valor N2. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar esta fórmula que aparece acá. La voy a copiar y la vamos a escribir en la celda correspondiente, que es esta celda de acá. Entonces en esta celda voy a escribir la ecuación la función que acabo de señalar. Si n2 es menor que 4, entonces reprobado, en caso contrario, el valor de n2. Y por supuesto aparece 5,2. ¿Okay? Ahora, si tomo y la copio a la celda siguiente, debería aparecer 6,5. Sin embargo, si la copio en esta celda, aquí cambia. ¿Okay? Aquí aparece la palabra reprobado. ¿Por qué? Porque el 3,2 es menor que 4. ¿Okay? Y por supuesto, en las otras dos celdas sigue siendo la nota. Y aquí tengo otro reprobado más. ¿Okay? Automáticamente me va diciendo quién está reprobado o no. ¿Okay? Pero puede ocurrir que a veces necesito tomar más de dos caminos. ¿Okay? Tengo que tomar varias decisiones. ¿Ya? El condicional siempre me permite resolver solo una condición a la vez. Entonces, lo que voy a hacer es combinar el condicional varias veces. Entonces, lo que yo voy a decir, bueno, voy a volver a tomar una condición y si es verdadero, ejecuto tal cosa. Y si es falso, bueno, si es falso, entonces vuelvo a utilizar un nuevo condicional. ¿Okay? Vuelvo a utilizar un nuevo condicional y este nuevo condicional otra vez tiene un valor verdadero y un valor, si en caso que sea falso. ¿Okay? Veamos un ejemplo. Nuevamente acá. Entonces, el caso va a ser, si la nota era menor que 4, entonces va a estar reprobado. Eso es el mismo caso anterior. Pero en el caso contrario, en caso que sea falso, ahora pregunto si la nota es mayor que 6. Y si la nota es mayor que 6, va a aparecer la palabra felicitación. ¿Okay? Por lo tanto, si está entre 4 y 6, la nota va a ser la que tenía antes, que era P4. Ya. En este segundo caso, nuevamente tengo la misma tabla, ¿okay? Pero ahora vamos a utilizar una modificación en la función condicional. ¿Okay? Lo que yo voy a decir es que en caso de que tengo una nota, en la segunda condición es que yo voy a poner felicitación si su nota es mayor a 6. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos acá es, vamos a volver a utilizar, esta misma condición y lo vamos a copiar en la celda de acá. ¿De acuerdo? Entonces, en esa celda voy a decir si T2 es menor que 4, entonces va a estar reprobado. En caso contrario, si T2 es mayor que 6, va a aparecer la palabra felicitaciones. ¿De acuerdo? Como este no es el caso, un 5,2 no es ni menor que 4 ni mayor que 6, bueno, vuelve a aparecer el 5,2. Si lo copio en lo de abajo, efectivamente aparece la palabra felicitación. ¿Okay? Y por supuesto de las otras dos, dos van a aparecer reprobados y el otro va a aparecer la nota. ¿De acuerdo? ¿Okay? Entonces ahí tenemos los dos casos de la función sí. Ya. Habiendo entendido cómo se utilizan los condicionales, hay que buscar información. La búsqueda de información se realiza utilizando, por supuesto, los datos de una tabla. ¿Okay? Aquí tengo un conjunto de datos de esta tabla. De aquí me interesa recuperar cierta información basada en algún criterio de búsqueda. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a decidir cuál es el área de interés. Entonces digo, bueno, todo este es el rango de interés en donde yo quiero recuperar la información. ¿De acuerdo? Este es el rango de interés de la información que yo quiero recuperar. Y por otro lado, tengo que decir cuál es la columna en la cual me interesa recuperar los datos. ¿Okay? Entonces, voy a buscar en todo esto, voy a decir, busco en todo lo que está en amarillo, pero solo me interesan los datos que están en la columna B, la segunda columna. ¿Okay? Esta es la columna 1, esta es la columna 2. ¿De acuerdo? Así que ese es el valor que voy a tomar. ¿Cómo se resuelve esto? Bueno, relativamente sencillo. Se escribe básicamente a través de una función llamada buscar B corta. ¿Ok? Buscar B corta. ¿Dónde? ¿Yo qué voy a decir? Bueno, lo que voy a decir primero es el rango donde buscar. A1 hasta C18.
¿ok? Que es el rango de todo lo contenido que está acá. Y después yo digo cuál es la columna que me interesa. Es la segunda columna, ¿ok? La columna B es la segunda columna. Finalmente, tengo que indicar cuál es el valor que debo buscar. El valor que debo buscar es E2. ¿Por qué E2? E2 es el valor que yo puse acá. ¿De acuerdo? Si ustedes miran E2, es el valor 2. El 2 lo voy a encontrar aquí. Aquí está el 2. Por lo tanto, me debería entregar Valparaíso, que es justamente lo que aparece acá, Valparaíso. Estos son los datos, los puse en la planilla electrónica, pero a diferencia de lo que aparece en la transparencia, aquí en esta planilla electrónica lo puse desde la columna E. ¿Ok? Así que partimos de la columna E. Esto tiene una explicación. ¿Cuál es la explicación? Bueno, básicamente lo que yo voy a poner aquí voy a poner la función, ahí está la función. La función dice buscar B. El rango es de G1 a G18, que es lo que aparece marcado en la posición rosada. Y lo que me interesa, o la columna que me interesa recuperar los datos, es la segunda columna y aparece el 2. Y es la segunda columna relativo a la zona de selección. Por eso esta es la segunda columna. ¿De acuerdo? No es relativo a la plantilla, es relativo a la selección. Finalmente, el tercer parámetro es el parámetro donde con el valor que yo quiero buscar, que está en I2. ¿Ok? Ahora, en I2 no hay nada, así que tengo que poner un valor. Vamos a poner el valor del que mostré hace un segundo, el 2. Si digo el 2, entonces debería mostrar Valparaíso. ¿Okay? Y si digo que es el 11, entonces debería mostrar Los Ríos. Así de simple es el uso de esta función.